Hola mis niños, hoy les vengo a contar una historia que marca un antes y un después en la literatura colombiana. Hoy les vengo a contar la historia del nadaísmo. Así que presten atención y tomen apuntes. ¿Qué es el nadaísmo? El nadaísmo es desacreditar todo orden instaurado. Es un arte de provocación, es poesía en acción, es el panfleto, es el manifiesto, es la carta. Sin embargo, el nadaísmo es un movimiento que ya no existe. Fue una vanguardia fundada en Medellín en un momento de mucha violencia bajo la dictadura del militar Rojas Pinilla. Fue un movimiento literario, artístico, con un gran contenido de protesta social. Básicamente hacía oposición a la cultura impuesta por la academia, por el gobierno, por la tradición y por la iglesia. Bueno, como contexto histórico, el nadaísmo nace en una época que se conoce, un periodo que se conoce en Colombia como el periodo de la violencia. Este pues se desató por que en 1948 asesinaron a un líder liberal que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. A partir de este asesinato, pues hay una guerra entre conservadores y liberales. Entonces, también se marcan hitos como el nacimiento de las guerrillas como las FARC y el ELN. Y durante esta época, pues también se crea el Frente Nacional. El Frente Nacional quería que se repartiera el poder entre los conservadores y los liberales, que 4 años los conservadores, 4 años los liberales. A este Frente Nacional pertenecía el fundador del nadaísmo, que se llama Gonzalo Arango, que es de que vamos a hablar y vamos a analizar algunas obras del mismo. Bueno, Gonzalo Arango Arias nació en 1931 y murió en 1976. Era paisa, era de Medellín, era dramaturgo, periodista, poeta, escritor y funda el nadaísmo. Funda el nadaísmo intentando romper con la cultura moral, tradicional y sobre todo con la literatura. Una literatura que generalmente manejaban eran las iglesias, la tradición conservadora. Eh, Su influencia tiene que ver mucho con la generación del surrealismo, con el existencialismo francés y con el dadaísmo. Muchos dicen que el dadaísmo es el dadaísmo latinoamericano. Son diversas las obras que tiene Gonzalo Arango. Su corpus es bastante amplio. Acá pues vamos a resumir algunas y luego hacemos una pequeña actividad. Se podría afirmar que la obra más importante de Gustavo Arango es el primer manifiesto nadaísta. Fue publicado en 1958. Es un documento de 42 páginas. En este prácticamente inicia la vanguardia nadaísta, en el cual él incita a desacreditar el orden establecido en la sociedad colombiana y sobre todo en la sociedad de Medellín, y a repensar la poesía, la estética, la sociedad, las formas tradicionales de ser y hacer. Al mismo tiempo, él convoca a los jóvenes de diferentes lugares de Colombia para construir sus propios manifiestos y rebelarse contra los códigos preestablecidos. A continuación vamos a leer un fragmento del primer manifiesto nadaísta de Gonzalo Arango. Bueno, se puede afirmar que una de sus obras o su obra más importante de Gonzalo Arango es el manifiesto, el primer manifiesto nadaísta. Entonces vamos a leer un fragmento. El fragmento que vamos a leer es la primera parte, la definición, para entender qué es el nadaísmo. Entonces, definición del nadaísmo. El nadaísmo es un concepto muy limitado. Es una revolución en la forma y en el contenido del orden espiritual imperante en Colombia. Para la juventud es un estado esquizofrénico consciente contra los estados pasivos del espíritu y la cultura. Ustedes me preguntarán por una definición más exacta. Yo no sabría decir lo que es, pues toda definición implica un límite. Su contenido es muy vasto, es un estado del espíritu revolucionario y excede toda clase de previsiones y posibilidades. ¿Podrían decirme ustedes qué es el catolicismo o qué es el marxismo?
¿Qué es qué es la elección del alma sobre sus fines superiores? ¿Y qué es la política para fundar una sociedad universal sobre las bases de la felicidad humana y de idénticas oportunidades económicas y espirituales para todos? Esas respuestas son parciales, incompletas, pues el catolicismo y el marxismo son eso, y todo lo demás, un quehacer histórico del hombre que vierte su existencia sobre fines ultraterrenos o terrestres, según recaiga su elección, en la tierra o en el cielo, una lucha de valores por conquistar, una preeminencia en el más acá o en el más allá. Nosotros no queremos trabajar sobre lo definitivo. El nadaísmo nace sin sistemas fijos y sin dogmas. Hasta ahí voy a leer, es un fragmentico de la obra más importante de Gonzalo Arango. Dentro del gran corpus que tiene Gonzalo Arango, elegí Prosas para leer en la silla eléctrica y Obra Negra, porque ambas son un recopilatorio de diversas ideas e ideales que tenía Gonzalo Arango y lo manifestaba a través de sus poemas, de sus manifiestos, de sus cuentos, etcétera. Eh, pero yo creería que la más importante es Obra Negra. Obra Negra explica desde el principio hasta el final cómo nació, cómo fue el desarrollo y cómo terminó muriendo el movimiento nadaísta. Dentro de estas obras encontramos, por ejemplo, anécdotas como las camisas rosadas. Según la tradición, pues los hombres no pueden tener el cabello largo ni utilizar colores como el violeta, como el rosado. Y ellos, los nadaístas, pues llevando la contraria, utilizaban el cabello largo y utilizaban prendas llamativas. También habla sobre la música, cómo influyó en el nadaísmo, cómo se juntaron con el hipismo colombiano y cómo también fue parte del nacimiento de la música protesta. También habla sobre, aparte de tener muchos poemas, también habla sobre cómo la poesía pues rompe estéticas, no son puristas, no tienen métrica. eh, También hablan sobre la teología que más sobre todo los nadaístas eran pues ateos, ellos no iban contra la Iglesia Católica, entonces ellos no creían pues en religiones, en dogmas. eh, y hay un cuento en especial que habla sobre un saboteo que ellos hicieron al Congreso de intelectuales católicos de Medellín. Mientras estaba hablando el gobernador de Antioquia, ellos esparcieron un ácido que olía fétido, olía horrible. Muchas personas, muchos asistentes tuvieron que salir y vomitar, y mientras tanto ellos votaban bastantes hojas, copias de sus manifiestos. Eh, entonces, definitivamente, si vamos a leer algo de Gonzalo Arango, sería, yo diría que es Obra Negra la que tenemos que leer. Y como todo tiene su fin, Gonzalo Arango, así como fundó el nadaísmo, en 1970 escribió un manifiesto de abandono del nadaísmo. Él, él consiguió una esposa inglesa, y ella era religiosa, seguía cosas místicas, y él se dejó llevar por ella. Terminó escribiendo elogiando a Carlos Gerard Restrepo. Sus amigos pues lo criticaron, y al final pues ya sus escritos eran más religiosos y eran más siguiendo cosas místicas, dogmas, etcétera. Entonces, así como lo fundó, asimismo él terminó el movimiento del nadaísmo. No siendo más, los dejo con una carta formal que le escribí a Gonzalo Arango en su época nadaísta. Muchas gracias por su atención.